Muy buenas tardes a todos, una cordial bienvenida a la señora embajadora de México ante el gobierno de Colombia. Es para nosotros muy grato el que un primer encuentro que tuvimos con ella prácticamente al inicio de su misión en Colombia empiece a formalizarse en estos vínculos de aproximación. Tengo también la gran sorpresa de que el doctor Rodrigo Martínez Barax es secretario de la Academia Mexicana de Historia y ya tuvimos un primer encuentro sobre unos temas que habíamos tratado con la señora embajadora para ver cómo formalizamos y estrechamos unos vínculos entre las dos academias, la Academia Mexicana de Historia y la Academia Colombiana de Historia. Está con nosotros la mesa directiva, académicos de número correspondientes, nos acompañan otros académicos, profesores universitarios, tenemos acá también al agregado cultural de la Embajada de República Dominicana y a un grupo de amigos de la academia. Entonces, señora presidenta, es para nosotros un honor poder tener esta aproximación en medio de esta mesa redonda y poder hacerle un homenaje al doctor Miguel León Portilla, un gran académico, un gran antropólogo, un gran historiador, un gran filósofo y que para nosotros también es un punto de referencia desde el punto de vista histórico del rescate de las lenguas indígenas. En la mesa directiva está la señora embajadora doña Patricia Galeana, a mi izquierda el doctor Rodrigo Martínez Barax, a su izquierda el académico de número doctor Roberto Pineda Camacho y a la derecha la señora embajadora, la académica correspondiente Inés Arias. En ese encuentro con la señora embajadora se planteó que hiciéramos dos elementos convergentes. Uno, el homenaje al maestro Miguel León Portilla y otro, que pudiéramos hacer una aproximación a este año 2019, que es el año internacional de las lenguas indígenas declarado por la UNESCO. El otro, cada día crece en la temática de los años de UNESCO. Este año también está la tabla periódica de los elementos, pero es más dentro del ámbito de ciencia. En el año 2020 tendremos la erradicación de la pobreza rural en pro de la implantación de la Agencia 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este año fue declarado como un año mundial de aproximación a las lenguas, a las 7.000 lenguas que se dice que configuran el repertorio mundial de las comunidades, especialmente de minorías étnicas, y que en gran parte están amenazadas en su supervivencia por el declive demográfico de las comunidades. Esto es lo mismo en vías de extinción, lo mismo que con los pools genéticos, no solamente del genoma humano, sino de especies que prácticamente están iniciando la sexta extinción. El propósito de este año, para los que no tengan conocimiento, es sensibilizar a la opinión pública sobre los riesgos, los valores como vínculos de la cultura, los sistemas de conocimiento y los modos de vida en comunidades que en gran medida no tienen escritura, que son lenguas que sobreviven en la continuidad generacional de los portadores. Hemos tratado de integrar el panel con
expertos mexicanos y colombianos. El doctor Pineda va a referirse a las políticas, prácticamente diríamos desde la Constitución del año 91, la nueva Constitución de Colombia, que declaró que el país era pluriétnico y cultural y que las etnias eran portadoras de 77, 70, 60, bueno, vamos en 66 lenguas. Algunas que no tienen escritura. El esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional por una educación contratada y la introducción de maestros en lenguas nativas. Antes se hacía a través de comunidades religiosas en un proceso de evangelización. El apoyo a su paso de la oralidad a la escritura, ya el doctor Roberto Pineda nos hablará sobre este tema, de algunas comunidades que han solicitado a los lingüistas que les ayuden a introducir una escritura como una medida de reproducción. También las capacidades expresivas, y está en ese directorio un grupo de países en la UNESCO como codirectores, especialmente Bolivia, Paraguay, Ecuador y Canadá. Esto comienza básicamente con la Declaración de los Pueblos Indígenas en el 2006, y vemos cómo estas lenguas son depositarias de una cultura, de un conocimiento, de unos valores y portadores de una identidad. Como diría nuestro filólogo Cuervo, la lengua es la patria. La mecánica será de, señora embajadora, unos 20-30 minutos. Después de la presentación haremos una ronda de intercambio de preguntas con el auditorio y los panelistas, y cerrando, la mesa directiva ofrece una copa de vino a los presentes. Me voy a permitir hacer una muy breve síntesis de los largos currículum de los panelistas. La señora embajadora Patricia Galeana es historiadora, licenciada en Historia, maestra en Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad, es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, ha sido catedrática de diversas instituciones nacionales, como el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, autora de 15 libros, coordinadora y coautora de 41 obras, coautora de 63 volúmenes, ha coordinado y compilado 285 publicaciones y prologado 70 en historia política, historia diplomática y de género. Ha sido, antes de iniciar esta misión, directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1991 a 94 estableció allí el posgrado para miembros del Servicio Exterior Mexicano y fundó la Academia Internacional de Diplomacia Iberoamericana. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, presidenta del Comité de Historia Cultural de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano desde 2014. Le damos también la bienvenida al doctor Rodrigo Martínez Barax. Él ha sido invitado para esta mesa redonda por la Embajada de México en Colombia. Es licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Historia y en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto de Antropología e Historia, profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos, profesor de la ENAM también, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, miembro del número de la Academia Mexicana de Historia y miembro electo de la Academia Mexicana de la Lengua. Se ha dedicado al periodo novohispano y a la historiografía lingüística, bibliográfica y literaria de México. Entre sus libros pueden mencionarse La vida michoacana en el siglo XVI, catálogo de documentos del XVI del Archivo Histórico de la ciudad de Pátzcuaro.
La secuencia Tlaxcalteca, Orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocatlán, Convivencia y Utopía, el gobierno indio y español de la ciudad de Michoacán, entre otras publicaciones. La académica Inés Arias es profesora de la Universidad Nacional de Colombia en las áreas de transferencia de tecnología, política del desarrollo e historia de las ciencias. Ha sido asesora de procesos de certificación ante el ICFES, el conocimiento en los protocolos de las declaraciones internacionales de UNESCO, la Sorbona y Turín, y acompañante en procesos de internacionalización de la universidad a través de grupos y redes de investigadores. Es investigadora de procesos históricos en la formación de la sociedad colombiana, en el área del derecho y de la historia, especialista en procesos culturales de la Ilustración y la Revolución Francesa, investigadora del área de ciencias políticas en la temática de los movimientos sociales, es miembro de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Santander. Entre sus publicaciones destaco hoy la obra Silencios históricos del siglo XIX, Ezequiel Uricochea. Ella hará mención a algunos de los avances en la historia de la filología y la lingüística indígena. Por último, el doctor Roberto Pineda Camacho, él ha sido director de publicaciones de la Academia Colombiana de Historia, es doctor en Sociología de la Universidad de París III, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, académico numerario. Se ha desempeñado como docente en universidades como la Universidad de París, la Universidad de Massachusetts, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Cauca, entre otras. Dentro de la extensa producción bibliográfica, además de diversos artículos científicos, ha publicado varios libros, Chagras y Cacería de la Garza Siringuera, en el país del río de la mar Dulce, un ensayo de historia colonial, Los huérfanos de la vorágine, los Andoque y su desarrollo para superar el llanto del genocidio cauchero, tradiciones de la gente del hacha, historia oral y procesos esclavistas en el Caquetá. También ha sido investigador y consultor de diferentes instituciones científicas. Todos bienvenidos. Entonces, inicia este panel la señora embajadora, la doctora Patricia Galeana. Muchísimas gracias, señor secretario de la Academia Colombiana de la Historia, señor presidente, que también aquí está con nosotros, igual que toda la mesa directiva, miembros de esta academia, colegas de la mesa y que nos acompañan, señoras y señores. Para la Embajada de México es de la mayor importancia este acto en el que se vuelve a reiterar las afinidades, los lazos históricos que unen a nuestros dos países. Justamente también, casi en las mismas fechas que lo hizo la Constitución colombiana, también en la Constitución mexicana se estableció que México es un país pluriétnico y pluricultural. De igual forma, nosotros tenemos también 66 lenguas. Hay quien varía y dice que son 68, pero bueno, estamos también en la misma sintonía en cuanto a la necesidad de preservar estas ventanas, como diría mi maestro, el doctor Miguel León Portilla, para ver al mundo. Entonces yo agradezco la hospitalidad a la Academia Colombiana de la Historia y me da mucho gusto que sea esta una de las primeras actividades que realizo en mi misión al frente de la Embajada de México, porque soy historiadora. Entonces, bueno, pues de los primeros lugares a donde vine inmediatamente para establecer estos vínculos fue aquí, a la Academia de la Historia. Les voy a hacer una presentación, por lo que me voy a sentar para poder ir viendo mis notas, de la vida y la obra del doctor Miguel León Portilla, a quienes seguramente muchas y muchos de ustedes ya conocen o han leído. Empezaría por hablar de sus orígenes. Hay que decir, no, aquí está perfecto, gracias. Hay que decir que el doctor Miguel León Portilla es originario de la Ciudad de México
y tiene entre sus ascendientes por parte materna a un gran poeta que inició el modernismo en México, que fue Manuel Gutiérrez Nájera. Y por parte de su padre, pues tiene como su familiar a un personaje que fue decisivo en la vida del maestro, que fue el antropólogo e historiador Manuel Gamio. Él hablaba desde muy pequeño que su preocupación por el tiempo, y en efecto los historiadores trabajamos con el tiempo pasado y vinculando y tratando de conjugar ese tiempo pasado con el tiempo presente, tanto individual como social, que nos ha tocado vivir. Esta preocupación va a escribirnos en sus diversas notas, en entrevistas, en sus obras múltiples. Miguel León Portilla lo tiene desde sus primeros años. Sin embargo, en esta preocupación por el tiempo y por el pensamiento, le interesaba acercarse a la filosofía, y sus dotes de investigador las va a tener desde muy pequeño, cuando discute con una prima que Baja California sigue siendo de México, que una parte ya era de Estados Unidos, pero que otra permaneció siendo territorio mexicano. Y después nos ofrecerá diversas obras sobre Baja California, que fue uno de los temas que le interesó desde su niñez. Él hizo estudios primero en filosofía, puesto que el tiempo era un tema filosófico, y estudió esta maestría en artes en la Universidad de Loyola en Los Ángeles. Ahí se graduó con excelencia con una tesis sobre Henri Bergson, Las dos fuentes de la moral y la religión. Posteriormente se va a acercar al mundo indígena precisamente a través de don Manuel Gamio, que le invita a escribir en la revista América Indígena, donde hay varias colaboraciones del maestro. Después se hizo cargo no solo de los índices de América Indígena, sino del boletín indigenista, y este fue ya su contacto con el mundo que le maravilló y al que dedicaría a estudiar toda su vida. Otro personaje que tiene gran influencia en el doctor Miguel León Portilla es don Ángel María Garibay. También gracias a este interés por el mundo indígena, el maestro León Portilla escribe un drama teatral que se llama Quetzalcóatl, el drama del hombre en el tiempo, la preocupación sobre el tiempo y ahora vinculada con el mundo náhuatl. Y esta obra llamó tanto la atención de Gamio que decidió presentarlo con don Ángel María Garibay, que se convertiría en su mentor. Él le pide a Garibay que le dirija sus estudios, pero lo primero que le pregunta a Garibay es si sabe náhuatl. Entonces, bueno, hay la reflexión de don Miguel de que, bueno, pues había quienes estudiaban a Kant sin dominar su lengua, pero en este sentido, Garibay le dice que si no sabe hablar náhuatl, va a hacer una preciosa novela de fantasías, como lo hacen muchos más, por lo que era indispensable que supiera él directamente la lengua de los pueblos que iba a estudiar. Y así estudia náhuatl justamente con don Ángel María Garibay. Y con su preocupación original sobre el tiempo, la filosofía, pues va a ser la filosofía náhuatl uno de los primeros temas
que estudie. Mostrar la existencia de una filosofía, de un pensamiento de los nahuas. Y es así que Garibay le dirige su doctorado en filosofía con este tema, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Esta obra ha tenido 12 ediciones y ha sido traducida al menos a 5 lenguas extranjeras. Ahí don Miguel nos demuestra cómo el mundo náhuatl entendía perfectamente y distinguía la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Entonces, en el mundo de la náhuatl coexistía el médico, el tlanatmine, con el hechicero, el nahuali. Después de este doctorado, con grandes honores, inicia su vida académica, empieza a ser profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo tuve el privilegio de ser su alumna. Déjenme decirles que primero me iba yo a dedicar también a la cultura náhuatl, pero después de haber llevado un año de introducción a la cultura náhuatl, otro año de filosofía náhuatl con él, en el tercer año, que era cuando tenía yo que dominar el náhuatl, me di por vencida. No tenía yo las facilidades de don Miguel para entender al náhuatl y entonces por eso ya no seguí sus pasos. Él fue no solamente catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, de donde después era director, y fundador y editor de Estudios de Cultura Náhuatl, una publicación que tiene 52 volúmenes, una revista que era anual y que se publicó ya después semestralmente hasta el año 2012. La obra que seguramente, pues yo espero que a muchos de los que están aquí presentes, y si no lo han hecho seguramente lo harán después, que ha sido la más leída, es La visión de los vencidos. Esta obra, don Miguel la publica en 1959 y es muy interesante conocer lo que lo motivó a hacer este texto. Y lo que lo motivó, él mismo nos lo refiere, es un texto de José Vasconcelos, a quienes seguramente también todas y todos conocen, historiador, pensador, filósofo mexicano, autor de la tesis de la raza cósmica, en la que él quería que se mezclaran todas las razas, pero en ese caso pues desaparecerían las razas indígenas. Y esto hay que decirlo, está detrás de toda esta idea, es la dilución de las razas indígenas realmente, porque se le ha, en fin, exaltado muchísimo, pero bueno, tiene sus claroscuros, y esta es una de las partes oscuras que a veces no se dice. Pero además Vasconcelos escribió que los pueblos indígenas ni siquiera se habían dado cuenta de lo que les había sucedido. Y esto fue lo que motivó a Miguel León Portilla a demostrar que sí se habían dado cuenta, y por eso escribió La visión de los vencidos. Además señalando que la historia no siempre la escriben los vencedores, sino que también los vencidos habían sido perfectamente conscientes de la tragedia que habían vivido y que habían dejado escritas diferentes crónicas sobre ellos que don Miguel se dio a la tarea de recopilar. En esta obra lo mismo encontramos textos de los tenochcas, de los tlatelolcas, de los texcocanos y de los tlaxcaltecas. Ciertamente había la visión ya de los vencedores, de Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Aguilar, pero faltaba la perspectiva indígena, y esta obra ha tenido más de 30 ediciones y se ha traducido a 16
lenguas. Inclusive hay una versión en braille. La visión de los vencidos en sus primeros 15 capítulos, pues nos habla de cómo tuvieron presagios, hay presagios que vincularon los pueblos indígenas con la llegada de los españoles desde años atrás, y que Sahagún pues refiere en el Códice Florentino, que es una obra que después don Miguel va a trabajar y va a traducir por vez primera, porque había habido una traducción en alemán, pero esta era parcial, o sea, no de toda la obra. Y en los 13 primeros capítulos, pues describe todos los sucesos previos a la llegada de los españoles y lo acontecido desde su contacto con los pueblos de las costas hasta la toma de México Tenochtitlan. En el capítulo 14 y 15, pues presenta ya la relación de lo que vivieron estos pueblos con la conquista en lo que se llaman los Inconcuicatl, cantares tristes de la conquista. Y termina con una muy bonita reflexión sobre lo que siguió, o sea, cómo estos pueblos aprendieron pues a sobrevivir en el mundo hispano y a presentar sus quejas al rey, señalándole en uno de hermosísimos textos que don Miguel nos ha compilado, de que en poco tiempo nos acabaremos, le dicen al rey, porque nos despojan de nuestras tierras, nos dan mucho trabajo y hay que pagar muchos tributos. En estos textos de Icnocuitl, por eso ya verán que no me dediqué al náhuatl, Cuitlacuatl, Icnocuicatl, aquí ya qué bueno que me ayudó mi amigo Rodrigo. Hay unos versos que sí quisiera leerles, desde luego en español, que refieren pues esta situación trágica que se da, bueno, desde la matanza de Cholula de octubre de 1519 y después la matanza de Tenochtitlan ya en 1520. Y entonces estos versos dicen: en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas. Llorad, amigos míos, tener entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicatl. Y así, bueno, esto es una invitación para seguirlos leyendo. Don Miguel se convirtió no solo en el estudioso más profundo de la cultura y la filosofía náhuatl, sino en el defensor de los indígenas. Y esto es algo que aprendió pues de sus maestros, el propio Garibay, de que había que valorar a los indígenas vivos y no solamente quedarse en el estudio de su pasado. Él fue director del Instituto Indigenista Interamericano y esto le permitió visitar a todos los grupos indígenas desde Alaska hasta la Patagonia y ver cómo estos pueblos nativos marginados mantenían vivas sus lenguas, sus identidades culturales. Fue también director del Instituto de Investigaciones Históricas, embajador de México en la UNESCO, y ahí ya propuso que se hablara del encuentro de dos mundos, uno de los encuentros pues más dramáticos de la historia de la humanidad. Él fue el fundador, y esto creo que es fundamental tomarlo en cuenta en este año
llamado a la preservación de Naciones Unidas de nuestras lenguas originarias. Él fue el fundador de la Casa de Escritores de Lenguas Indígenas. Y bueno, fue miembro, es miembro, pero fue miembro desde muy joven, a esto me refiero, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, del Colegio Nacional, de la Academia Cubana de la Lengua, entre otras instituciones. Y finalmente, cuando venía el 5º centenario, en el que por una parte España quería celebrar pues la hazaña colombina, como también escribió otro maestro buen mío, Silvio Zavala, que había que celebrar la hazaña colombina, y publiqué una obra. En ese momento estaba yo en la Cancillería, al frente del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada, que se llamó En torno al 12 de octubre de 1492. Y ahí están las reflexiones de Zavala de por qué había que reconocer la hazaña náutica de Colón. Pero también está el texto de Edmundo O'Gorman, otro de mis maestros, que había pues tenido una polémica terrible con el doctor Miguel León Portilla, porque O'Gorman quería ser el coordinador de las actividades del 5º centenario por haber escrito La invención de América. Él decía que América había sido una invención de los europeos, pero con esta idea pues no comulgaban ni el doctor Miguel León Portilla ni tampoco el doctor Leopoldo Sea. El doctor Leopoldo Sea decía que con esta conquista se había encubierto la grandeza de las culturas originarias, y para lo que debía servir el 5º centenario era para acabar con este encubrimiento. Y para pues tener una actitud diplomática, pues una frase de lo más diplomática, entonces propuso don Miguel lo que había dicho ya en la UNESCO, hablar del encuentro, el encuentro de dos mundos, que ciertamente también fue un encuentro doloroso, pero pues recordando lo que escribió Jaime Torres Bodet, un gran poeta, escritor y secretario de Educación Pública, y que está en la Plaza de las Tres Culturas, y puso: no fue triunfo ni derrota, fue el surgimiento de la nación mestiza que es México. Y esa fue la actitud, desde luego, que tomó también el doctor Miguel León Portilla. Con esto se reconocía que había dos interlocutores en ese encuentro, que podía ser también un choque. Hodgkinson habló del choque entre Oriente y Occidente, pero ese choque entre Oriente y Occidente no tiene nada que ver con el gran choque que se dio en el encuentro de estos dos mundos, en los que los pueblos indígenas pensaban que era Quetzalcóatl, que eran dioses los que llegaban porque se habían ido por donde llegaron los españoles. ¿Se acuerdan ustedes? Quetzalcóatl, dios náhuatl, que hablaba ya de una síntesis de las divinidades del mundo prehispánico, y mientras los indígenas mexicanos pensaban que podían ser semidioses estos personajes que llegaban, los españoles decían: ¿cómo llegaron aquí si tienen que ser hijos de Adán y Eva? Entonces son pues la tribu perdida de Israel, pueden ser judíos. Pues este encuentro, que es relatado pues en forma también, se alude a él en otros textos indígenas como el Chilambalam, que habla de una historia cíclica, de un eterno retorno, llevan al doctor Miguel León Portilla no solo a coordinar pues con esta idea del encuentro las actividades del centenario, sino a continuar su defensa de los pueblos originarios y su estudio
de otros personajes que fueron vitales para el conocimiento de estos pueblos, como Bernardino de Sahagún, primer antropólogo, como lo llama León Portilla, que estudió a la humanidad a través de las sociedades presentes en su tiempo. Si bien él trataba de encontrar idolatrías, lo que descubrió en las culturas indígenas fueron valores humanos que le causaron admiración. Esta es una obra muy importante de él, en donde pues la estudia y hace la traducción del Códice Florentino. Sus obras pues son múltiples, tiene 36 obras, lo mismo de la cultura que de la filosofía náhuatl, la visión de los vencidos, el reverso de la conquista, la relación entre aztecas, mayas e inca. La obra estudia la monarquía indiana de Torquemada, el pensamiento maya, poetas aztecas. En fin, es una obra verdaderamente magna, no solo por la cantidad, sino por la calidad de la misma. Tonantzin, Guadalupe, 2 documentos de Baja California que ya les había yo anunciado, y una obra que no está aquí porque es nada más un artículo que yo le solicité y que muy generosamente aceptó escribir. Es sobre Benito Juárez. Lo publiqué en una obra que yo coordiné porque él estaba muy convencido de pues toda esta leyenda negra en contra del benemérito de América, que fue declarado benemérito de América por el Congreso colombiano en 1865, año crucial porque era cuando Napoleón III estaba tratando de acabar con todos los republicanos y ya se encontraba Maximiliano en México. Y entonces yo le hice ver y le llevé los documentos para que los estudiara, que Juárez sí había defendido a los indígenas, porque en la leyenda negra de la historiografía conservadora, que desde luego no le perdonan a Juárez haber separado a la Iglesia del Estado y establecido el Estado laico mexicano, pues decían que había renegado de sus orígenes indígenas. Y esta idea tenía mi maestro, pero cuando le llevé todos los textos de Juárez, la rectificó. Y escribió un texto demostrando que Juárez sí había defendido a los indígenas de los Sicha, de los diezmos que les exigía el cura del lugar, lo que le llevó a Juárez a estar incomunicado y encarcelado por el cura 9 días. Después hizo que no se les arrancara de sus pueblos para llevarlos al ejército, a la leva. Hizo más escuelas que nadie en Oaxaca porque estaba convencido que a través de la educación iban a superar la pobreza y el fanatismo, y estuvo en contra de que en la ley Lerdo se les desposeyera de sus tierras ejidales. Todo esto hizo Juárez, que además decretó la pena de muerte para los tratantes, y estamos también pues en el día de la trata, contra la trata de personas, y Juárez condenó a muerte a quienes vendían indios mayas a Cuba. Como ustedes saben, España conservó la esclavitud hasta finales del siglo XIX. Recibió, mi querido maestro, muchísimos premios y reconocimientos del gobierno mexicano, de los estados de la República, de Chiapas, de la Ciudad de México, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa, del estado de Sinaloa. También premios y reconocimientos académicos, 19 nacionales, de los cuales 8 son doctorados honoris causa. Lo mismo, pues, la universidad a la que dedicó toda su vida, la Universidad Nacional Autónoma de México, que de la Iberoamericana y de universidades estatales, como la de Baja California, por ejemplo. Y también muchos reconocimientos
culturales de otras organizaciones, el Premio Alfonso Reyes, el García Cubas, muchos más, y de gobiernos extranjeros, 5 reconocimientos de la República Italiana. España le dio varios reconocimientos, la Orden Alfonso X el Sabio, también de Francia, la Orden de Palmas Académicas, de España también la Bartolomé de las Casas, y el Congreso de Estados Unidos lo declaró Living Legend Award, o sea, la leyenda viviente. También de universidades extranjeras recibió 8 doctorados honoris causa, además de otros muchos reconocimientos. Este año, en el marco de la preservación de las lenguas indígenas, convocada por la Organización de Naciones Unidas, el Gobierno de México le ha rendido un homenaje nacional, y también ahora pues estamos aquí reunidos para recordarle y pues reconocer el gran valor de su obra. Yo quisiera, para terminar, pues recordar algunos de los textos que él mismo escribió, siempre destacando la importancia de la historia. Él siempre nos enseñó, como sus alumnos, que una persona que no sabe su historia, pues no tiene memoria. Yo diría, es como una persona con Alzheimer que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y él, en uno de sus bellísimos textos, nos dice: soy un historiador y este ha sido mi quehacer principal. Ojalá que, como también lo pensaron los sabios del mundo náhuatl, pueda yo decir: no acabarán mis flores, no acabarán mis cantos, los hago llegar a la casa del ave de las plumas rojas y azules. Muchísimas gracias por su atención. Señora embajadora, realmente ha sido un testimonio viviente el que usted nos haya podido acercar a esa vida tan polifacética del profesor León Portilla. Yo hace muchas décadas tuve el privilegio de conocerlo, y de conocerlo en una tertulia muy familiar con Leopoldo Sea, de manera que usted me ha hecho revivir tiempos idos. Y usted ha tenido el privilegio de acercarnos también a un lingüista, que es el doctor Rodrigo Martínez Barax. Él se va a referir a continuación ya a aspectos específicos. Su presentación será Miguel León Portilla, historiador y defensor de las lenguas indígenas americanas. Muchas gracias, señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, señor secretario, señores miembros de la mesa directiva, señores académicos, señoras y señores, muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias, embajadora Patricia Galeana y colega historiadora, por invitarme para estar con ustedes. Es un enorme privilegio estar aquí en Colombia y para hablar de nuestro queridísimo y muy admirado maestro Miguel León Portilla. Y le comentaba yo a la embajadora Galeana la dificultad que tiene, porque, no sé, para nosotros los mexicanos, pues estamos demasiado acostumbrados a hablarles a los mexicanos. Entonces, pues ya todos sabemos quién es León Portilla, todos sabemos qué es la lengua náhuatl, cuál ha sido la historia, toda una serie de cosas, y nos cuesta trabajo hablarle a personas que, aunque son cultos, son historiadores, saben muchas cosas, pero no tienen exactamente las referencias que nosotros tenemos, y la embajadora Patricia Galeana pues ya nos dio ahora una excelente visión de conjunto sobre la obra, la vida de nuestro muy querido maestro Miguel León Portilla,
¿Qué decir de él? Bueno, en primer lugar, perdón que comience diciendo esto, pero era un genio. Pocas gentes eran como él, o sea, no, gentes así de su altura, en México hemos tenido pocos. Tal vez en la primera mitad del siglo, Alfonso Reyes, después Octavio Paz, León Portilla, pocos más. Eso sí, en el 19, ustedes saben lo que es eso. Como que había más genios, ¿no? Estos que podían ser al mismo tiempo escritores, historiadores, y al mismo tiempo políticos, empresarios. En el 19 es una época de gigantes, y en el siglo XX, pues nosotros al menos tuvimos estos gigantes, y uno de ellos es, sin duda, Miguel León Portilla. Creo yo que desde chico él se dio cuenta de sus enormes capacidades, de su enorme inteligencia, se dio cuenta, su facilidad para las lenguas, inglés, francés, español, alemán, griego, latín, náhuatl, su facilidad para la filosofía, y como que se dio cuenta que lo que Dios o la naturaleza nos da, es nuestro deber devolvérselo, y sin duda que Miguel León Portilla, a través de sus libros, de sus traducciones, de sus ediciones, a través de sus conferencias, no sé si lo han oído, es un magnífico conferencista, es increíble lo que logra hacer, realmente ha devuelto con creces todo pues esta facilidad que le dio a él para ser un intelectual de tan grande tamaño. Por otro lado, ¿cuál es la verdadera importancia para nosotros de Miguel León Portilla? Creo yo que es la de habernos devuelto el orgullo de nuestras raíces indígenas, de nuestra cultura indígena, por cierto, sin olvidar la española. Miguel León Portilla nunca fue indigenista, antihispanista, él siempre juntó las dos raíces. Ese es un poco el sentido del encuentro de dos mundos del que nos hablaba la embajadora Galeana, y el orgullo de hablar una lengua indígena. Ustedes saben, mucha gente en México durante mucho tiempo les daba vergüenza reconocer que hablaban náhuatl o zapoteco o mixteco, una de las tantas lenguas indígenas que nosotros también. Veo en el libro del doctor Roberto Pineda, que también ustedes hablan de Babel, la Babel colombiana, nosotros también, y bueno, ¿cuántas lenguas? Eso es difícil saber, porque depende de qué es lo que se considera por lengua o familias de lenguas. Hay el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, habla de 364, aunque ya es una exageración, porque hay variedades de diferentes lenguas, hay, como ustedes muy bien lo saben, hay dialectos de las diferentes lenguas, pero la aportación, creo yo, importante, decisiva para México, es haber revivido este orgullo de nuestra raíz indígena y del valor de la cultura y de las lenguas indígenas. Ahora bien, aquí hay otra peculiaridad también que es muy importante que tengamos en cuenta, esta peculiaridad mexicana a nivel de toda América, de que sin duda compartimos todos esta riqueza lingüística, pero no todos los países tenemos textos escritos con caracteres latinos en lenguas indígenas, y muy particularmente la lengua náhuatl, que era la lengua general o lengua franca, la que hablaba más gente y que se hablaba en todo el país, casi como segunda lengua, un poco como todos hablamos español e inglés, un poco así era la lengua náhuatl. Pero también hay esta peculiaridad mexicana, de que hay textos en lengua náhuatl del siglo XVI. En México, también en Colombia, también en el Perú, los frailes hicieron vocabularios, hicieron gramáticas, hicieron obras de evangelización, pero en ningún otro país como en México, los frailes, aparte de estas obras evangelizadoras y lingüísticas, hicieron obras de historia, como precisamente la obra de Fray Bernardino de Sahagún, de la que habló la embajadora Galeana, su Historia General de las Cosas de la Nueva España, conocido también como Códice Florentino, por los 3 tomazos maravillosos manuscritos que se encuentran en Florencia,
que no sé si la hayan visto ustedes alguna vez, sería bueno que la adquieran aquí en la biblioteca. Son 3 tomotes así, con una columna en español y una columna en náhuatl y documentos. O sea, esta historia antigua la tenemos nosotros en lenguas indígenas, y no solamente del náhuatl. Bueno, el náhuatl es la que está más abastecida de este tipo de obras, pero pues ahí tenemos el Popol Vuh en quiché, ahí tenemos los libros del Chilam Balam en maya, y no muchas otras lenguas históricas, textos históricos, pero el hecho es que tenemos este tipo de obras. Y antes de Miguel León Portilla y de su maestro, el padre Ángel María Garibay Cá, todos estos textos prácticamente no se habían traducido, no se conocían. Entonces, el mérito tanto del padre Ángel María Garibay Cá como de Miguel León Portilla es haber comenzado a editar y a traducir al español estas obras, sobre todo las que tienen que ver con la obra de el fraile franciscano, Fray Bernardino de Sahagún, y por supuesto él no lo hizo todo solo, es Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas del Colegio Franciscano de Santa Cruz de Tlatelolco. Así trabajaba el Sahagún con sus colaboradores, los colegiales nahuas del colegio, trabajaban ellos recogiendo directamente los testimonios con los informantes nahuas acerca de todos los aspectos de la vida prehispánica, los dioses, las fiestas, los sacrificios, los oficios, las montañas, la naturaleza, los médicos, las medicinas, la educación y el famosísimo libro 12 final del Códice Florentino, como les digo, en español, en náhuatl y con ilustraciones, el libro 12 del Códice Florentino sobre la conquista de México. O sea, nosotros tenemos textos escritos en lengua náhuatl sobre la conquista de México. Entonces, esta peculiaridad mexicana, que a veces nosotros no nos damos cuenta de esta gran suerte que tenemos, y que también es peculiar, porque tanto en Colombia como en el Perú, los frailes, como les digo, hicieron vocabularios, hicieron gramáticas, hicieron doctrinas cristianas para los indígenas, pero en México hubo la peculiaridad de que muchos indígenas que trabajaron con los frailes después se volvieron escribanos en sus pueblos y comenzaron a redactar no solamente historias, sino también documentos judiciales a la española. Los más abundantes son los testamentos, contratos de compraventa, actas de cabildo, toda clase de documentos judiciales que se han llamado cotidianos, que se escriben con caracteres latinos según las normas judiciales, pero en las lenguas indígenas, en náhuatl, en zapoteco, en mixteco, en maya, en otomí, en matlatzinca, en muchas lenguas indígenas. Entonces nosotros tenemos ese enorme privilegio de tener no solamente las obras escritas por los frailes y sus colaboradores sobre el México antiguo, sino también documentos escritos en los pueblos de indios de los siglos XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX. ¿Por qué no avanzó eso más? Porque con la independencia los indios dejaron legalmente de ser considerados indios, se volvieron ciudadanos y ya no pudieron llevar sus litigios en lenguas indígenas en los tribunales mexicanos, y por lo tanto, aunque los indios, la gran mayoría de los indios siguieron siendo monolingües o a veces bilingües, pero dejaron de producir documentos en lenguas indígenas. Entonces tenemos ese patrimonio enorme, como les digo, vocabularios, gramáticas, obras de evangelización, obras de historia, obras, documentos cotidianos judiciales escritos en lenguas indígenas, y todos ellos son los que Miguel León Portilla, sobre todo los que tienen que ver con la lengua náhuatl, se dedicó a editar y se dedicó a traducir.
el que realmente lo metió en esto, ya lo dijo la embajadora Galeana, fue su maestro, el padre Ángel María Garibay Cá, que le dijo, póngase usted a estudiar náhuatl, y el propio Ángel María Garibay Cá, ya desde los años 40 comenzó a editar muchos de los textos en saguntinos traducidos al español. Ahí es cuando se comenzó a, tal vez, perdónenme que use la palabra, inventar eso de la poesía náhuatl, pero ya se comenzaron a editar, eran más bien cantos y destinados a ser bailados, casi, pero bueno, acomodados en verso, parecía eso poesía, y comenzó a ser muy importante la lírica, la épica náhuatl. León Garibay Cá hizo una muy importante historia de la literatura náhuatl, comenzó a traducir muchos textos, y él fue, el padre Garibay, el que tradujo por primera vez este libro 12 del Códice Florentino, la parte náhuatl, el texto saguntino sobre la conquista en español, ese sí, se conocía, pero el texto en lengua náhuatl, el padre Garibay fue el primero que lo tradujo. Y entonces aquí fue el momento, diría yo, que genial de Miguel León Portilla. Como discípulo de Ángel María Garibay Cá, ya había él publicado en 1956 el libro que ya mencionó la embajadora Patricia Galeana, que se llama La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Imagínense el escándalo, estos indios bárbaros, resulta que tenían filosofía, resulta que pensaban, resulta que tenían concepciones sobre la vida, sobre la muerte, sobre el ser, sobre la naturaleza, sobre el bien y el mal. Este fue un libro importante, pero el libro que realmente va a cambiar toda la actitud de los mexicanos hacia las lenguas indígenas va a ser el libro que mencionó la embajadora Galeana, el que se llama Visión de los Vencidos, de 1959, en el que Miguel León Portilla edita las traducciones del libro 12, sobre la conquista de Fray Bernardino de Sahagún, lo edita en un libro perfectamente accesible, con introducciones excelentes sobre el México antiguo, sobre cada momento de la conquista, pero lo importante es que realmente son traducciones de la visión en lengua náhuatl de lo que fue la conquista. Y le dio León Portilla este título provocador, que no le gustó a todo el mundo, Visión de los Vencidos. Pues mucha gente, oye, nosotros no fuimos vencidos. Espérense, sí fueron vencidos, y qué bueno que se los decimos, porque es como ir al psicoanalista, que le digan a uno cuáles son los traumas para exponerlos abiertamente, para poderlos superar. O sea, aquí Miguel León Portilla funcionó casi como psicoanalista de la nación. Después mucha gente le criticó que era un libro simplista, que daba una visión estatalista, gobiernista de lo que fue la conquista, pero el hecho es que son los testimonios en náhuatl, que fueron recogidos en náhuatl por Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas, y que son muy interesantes además, porque no presentan propiamente el punto de vista de los mexicas del barrio de la parcialidad de Tenochtitlan, sino de la parcialidad opuesta, los tlatelolcas, que hasta decían, ustedes los tenochcas fueron los cobardes, a ustedes sí los conquistaron, nosotros resistimos hasta el final. Hay esta cosa partidaria, porque la ideología náhuatl no es una ideología de todos los nahuas, es de cada uno de los reinos o señoríos o altépetl, como se les llama en náhuatl. Entonces, este libro, como lo destacó la embajadora Galeana, va a tener muchísima influencia. Todo el mundo lo lee desde las secundarias, desde la preparatoria, todo el mundo a partir de entonces va a tener esta aproximación a la lengua indígena. Sin embargo, es un libro sencillito y solamente en español. Ahorita lo que faltaba era comenzar a hacer el verdadero trabajo filológico
de textos bilingües en náhuatl y en español para estudiar pues todos los aspectos de la obra de Sahagún y sus colaboradores, de otros rescatadores de las lenguas indígenas y particularmente de la lengua náhuatl, y tanto de los textos de Fray Bernardino de Sahagún que tratan del México prehispánico, que es la historia general de las cosas de la Nueva España, pero también los textos en lengua náhuatl que se van produciendo en los pueblos en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y no es casual que precisamente en ese año de 1959, cuando Miguel León Portilla y Ángel María Garibay Cá publican Visión de los Vencidos, Relatos Náhuatl sobre la Conquista, que él comienzan ambos a publicar la revista Estudios de Cultura Náhuatl, que pues está cumpliendo 60 años de existencia, ya llevan 54 tomos, el último acaba de salir, y cada uno es así de gordo, con estudios de todo tipo, con los mejores investigadores de México y del extranjero, que ahí sí ya quien le quiera decir a Miguel León Portilla que tiene una visión simplista y todo eso, pues sí es simplista en ese libro, Visión de los Vencidos, porque es para iniciarnos, pero que no es más que el inicio de esta investigación, y ahora pues se ha vuelto una carrera, pues yo creo que a muchos nos enorgullece tratar de aprender la lengua náhuatl, porque bueno, yo me dedico muchísimo a eso y no crean que lo sé muy bien. Y sobre todo una vez que invité a don Miguel León Portilla a darnos una conferencia a la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, me apenó, porque él me dijo, quien quiera, casi todos mis maestros de náhuatl no lo hablan, lo saben leer, con dificultades, con gramáticas, con vocabularios. Pero Miguel León Portilla no solamente tiene esta capacidad, este conocimiento, sino también lo puede hablar. Entonces Miguel León Portilla, lo destacó la embajadora, trabajó muchísimo sobre la cultura y la lengua náhuatl de los siglos XVI, XVII y XVIII, y todos los textos que se dedican a eso. Mencionó, por ejemplo, la obra de Fray Juan de Torquemada, Monarquía Indiana, esta gran enciclopedia del mundo colonial, pero también él fue un defensor de los nahuas vivos, de los nahuas del presente y en general de todas las culturas indígenas que tenemos hoy en día. Él va a ser, sin hablar como tal maya ni nada, escribió un libro excelente sobre la filosofía maya, también Tiempo y Realidad en el pensamiento maya, y se va a dedicar tanto, él lo hablaba perfectamente, y se va a dedicar tanto a los indígenas del pasado como a los indígenas del presente, y su obra histórica es portentosa, siempre en lo que tiene que ver con el estudio de los pueblos indígenas, pero como les digo, sin una visión indigenista simplista. Él siempre va a ser un gran defensor también de nuestro hispanismo. Él siempre va a ser un defensor de los judíos, va a ser un defensor del cristianismo. Es una visión muy compleja, y al mismo tiempo que él tiene el don de expresar las cosas con una sencillez tremenda. Miguel León Portilla pues ya tiene 93 años. Él nació en 1926. En los últimos años ya oía mal, oye mal, ve mal. ¿Y eso qué importa? Tiene ayudantes, le leen, él dicta, contesta los mails, estimado, querido Rodrigo, no sé cuánto, a ver si me ayudas con no sé qué, y cuando hacía falta que dé una conferencia, cuando ya no podía irlas a dar, pues con sus ayudantes que le leen y a quien les dicta, le dice, a ver, pon la cámara, y se aventaba una conferencia de 1 hora y media, así, y de repente interrumpía, espérate aquí tienes que poner tales ilustraciones del Códice Florentino y de no sé qué. Es increíble esta capacidad que tiene Miguel León Portilla. Fue otro momento, nomás quisiera acabar con él, ya lo mencionó la doctora Galeana, fue precisamente cuando él fue puesto al frente de la Comisión Mexicana para celebrar el descubrimiento de América. Celebrar. Y claro que Miguel León Portilla, cuando estuvo frente a esta
comisión, pues dijo, ¿cómo que celebrar? No es algo que hay que celebrar, es algo que hay que, en primer lugar, conmemorar. Es muy diferente, celebrar es una fiesta de algo bueno. Fue bueno y fue malo y fue todas las cosas, ustedes son historiadores y lo saben. Pero conmemorar quiere decir hacer memoria juntos, reflexionar juntos, aprender las cosas tal como son y platicarlas, hacerlas a nuestro propio patrimonio. Entonces es conmemorar, no el descubrimiento de América, además pues ya todos sabemos que ni el propio Cristóbal Colón supo que había llegado un nuevo continente, sino conmemorar el encuentro de dos mundos, y no se imaginan la de polémicas que se armaron en esos años 80 hasta llegar a 92 contra el pobre de Miguel León Portilla, porque decían cómo es como Pedro y Manuel se encuentran en la calle y se dan en la mano. Es a eso reducir este proceso histórico tremendo que se da con el encuentro de dos mundos. Pero el sentido de la expresión encuentro de dos mundos es muy complejo. Uno de los que lo atacó muchísimo es otro maestro de Patricia, yo pues lo conocí, pero no fue propiamente mi maestro, es Edmundo O'Gorman, filósofo, historiador, historicista, que escribió un libro que se llama La invención de América, 1956, donde dice que no se puede decir que una persona haya hecho el descubrimiento de América, es un proceso colectivo de Occidente, de Europa, de reconocer lo que es un nuevo continente. Y Miguel León Portilla, en la revista América Indígena, hizo una reseña de ese libro, y lo defendió, dijo, claro, es lo que hay que hacer, pero también, dijo Miguel León Portilla en esa reseña, hay que hacer el proceso inverso, no solamente cómo los españoles inventaron a América, sino también cómo los americanos inventaron, le dieron ser, reconocieron a los que llegaron. Entonces está este aspecto, digámoslo así, intelectual, pero hay también otra perspectiva enorme que se deriva de eso del encuentro de dos mundos, porque los dos mundos no es México y España, no es América y España, no, es América y el viejo mundo, Europa, Asia y África, que estuvieron, como ustedes saben, separados durante 10.000 años, desde que se cierra el paso por Bering hasta 1492 estuvieron separados, desarrollaron similitudes y diferencias. Y algunas de estas diferencias pues van a resultar decisivas en lo que va a pasar después. Diferencias, ustedes las conocen perfectamente, bacteriológicas, que ocasionaron la catástrofe demográfica terrible que sufrió América, que es la peor catástrofe de la historia de la humanidad, y tecnológicas, que transforman a la conquista en una verdadera revolución. Entonces, este concepto de encuentro de dos mundos va a resultar especialmente fértil para tener una visión de la conquista que vaya más allá de esta especie de complejo, de trauma que todavía tenemos muchos de los mexicanos, de que somos pobrecitos inditos, buenos pero débiles, conquistados por los españoles, fuertes y malos y finalmente superiores. No se trata de eso, se trata más bien de estas grandes diferencias que se establecieron entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, que van a tener pues resultados enormes, no solamente en el momento mismo de la conquista, sino consecuencias que se van a extender a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, y se puede decir que hasta el presente. Es un concepto que abre, dice Miguel León Portilla, una cantidad de posibilidades de reflexión sobre este proceso que se abre con la independencia, que va a resultar particularmente importante. Y como ustedes saben, este año de 2019, nosotros aquí en México pues estamos en este brete de no festejar, de conmemorar la conquista. 1519, 1520, 1521, vamos a hablar un poco más de esto mañana en el Fondo de Cultura Económica, y siento yo que también aquí Miguel León Portilla tiene muchísimo que decirnos de cómo enfocar esta conquista, no solamente los acontecimientos inmediatos que se dieron, sino sus consecuencias inmediatas y de mediano
y de largo plazo hasta el presente. Miguel León Portilla, pues con esta inteligencia prodigiosa, tiene una claridad tremenda y una amabilidad increíble. Le contaba ayer a la embajadora Galeana el día que Miguel, bueno, yo le decía doctor o no sé cómo, me dijo, háblame de tú. Yo, ay, pues no puedo, lo respeto demasiado. Pues no importa, tú háblame de tú. Y a partir de ese momento se rompe el hielo y esa es la manera de ser de él con todo el mundo. Le habla directamente, es alguien que le habla, que puede regañar hasta al presidente, o sea, cualquier gente le jala las orejas, a cualquier gente lo seduce con su inteligencia, con su amabilidad, con su jovialidad, con su sentido del humor. Es curioso eso de ser esta capacidad intelectual extraordinaria, esta inteligencia que se traduce en cordialidad y en una inteligencia pues, que nos ayuda a ver las cosas básicas de la vida y de nuestra historia. Esto es lo que por lo pronto les podría yo decir a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, yo creo que dejamos un espacio para ver similitudes y aproximaciones en esos enfoques. Le decía al comienzo que la academia, con una tradición hispanista muy arraigada, tuvo como fiesta de la academia, fundada en 1902, después de una gran guerra civil, la conmemoración los 12 de octubre. Pasaron muchos años, hasta hace, muy comenzando el siglo XXI, y la academia en una reforma de estatutos cambió a lo que sería para ustedes el Grito de Hidalgo y para nosotros el 7 de agosto. El padre Fernán precisamente está preparando un libro sobre las dos miradas, la mirada hispanista en 100 discursos de orden de la conmemoración, pero yo quiero no hacer una ruptura muy fuerte, sino pasarle el micrófono a la doctora Inés Arias. Ella nos va a mostrar cómo uno de los grandes intelectuales y científicos de Colombia, Ezequiel Uricochea, quien estudió en la Universidad de Yale medicina y tuvieron que habilitarle por la juventud para ser graduado, y fue uno de los grandes filólogos, inclusive gramáticas árabes. Aquí ha habido personajes así como este, pero no tan productivos y tan dedicados como el profesor a quien usted se ha referido, el maestro León Portilla. Entonces le doy la palabra a Inés para que nos haga un corto esbozo. Bueno, yo voy a hablar de dos momentos de las gramáticas indígenas y de dos momentos fundamentales de nuestra historia. Hay hechos curiosos en la historia, cómo nos aproximamos nosotros por primera vez a las gramáticas indígenas. Y fue por una solicitud de la zarina Catalina al rey Carlos III, dice, porque ambos eran ilustrados, estaban dentro, digamos, de esa visión del mundo. Entonces le solicitó que le enviara las gramáticas indígenas, las gramáticas de los pueblos primitivos, como se decía entonces, que ella quería tener esos documentos. El rey transmitió esa solicitud y la orden a José Celestino Mutis aquí en la Nueva Granada, y en 1787 estaban todos esos documentos y se los envía al rey. El rey hace lo propio a la zarina Catalina y nosotros tenemos una copia de los mismos. Entonces, con esos documentos, porque Muti los tiene que recoger porque no eran visibles, porque nosotros aquí estábamos muy divididos entre los españoles americanos y las razas o las castas inferiores.
Y los indígenas pues eran muy subvalorados porque se decían que eran perezosos, ignorantes y borrachos, pero esos fueron los que sostuvieron a los criollos que vivieron aquí 300 años. Entonces, pues eso de las gramáticas indígenas, entre esos documentos llega la gramática chibcha de 1619 del sacerdote y padre doctrinero Lugo, Bernardo de Lugo, y ese es el documento fundamental. Más tarde sirve para el estudio de la misma gramática de Domingo Duquesne, y esos documentos se los pasa Mutis hacia 1801 a Humboldt. Y Humboldt hace el estudio de aportes que tenía la gramática de Lugo a través de Duquesne. Y Duquesne, pues a través, bueno, de esa gramática fundamental. Humboldt hace, da cuenta de cómo era la numeración de los chibches y la compara con la de los aztecas, la compara con la de los griegos y romanos y con otras sociedades de Asia y África. Recibe también otros elementos a través de los cuales pues, puede indagar sobre la cosmogonía indígena. Bien, entonces ese es un momento de las gramáticas indígenas que gracias al puente que hace la zarina Catalina y que permite que esos documentos sean recogidos. Bien, el otro momento es en la segunda mitad del siglo XIX. Aparece el científico colombiano Ezequiel Uricochea. Él había estudiado astronomía con Adolfo Quetelet en Bélgica y había hecho la carrera de mineralogía en Gotinga, y a los 18 años fue médico de la Universidad de Yale, que era una universidad muy importante y que se promovía, era por la cantidad de miles de libros y de revistas que tenía en su biblioteca. Entonces, pues una forma muy especial de promocionarse a través de cuántos libros tenía en la biblioteca, la Universidad de Yale. Él allá publica 2 artículos científicos y hacia 1854 publica un estudio que se llama Antigüedades Neogranadinas, publicado en Berlín. Tenía 20 años, entonces ese era el personaje. Y para acabar como de decir quién era, a los 13 años nomás, en el Colegio Mayor del Rosario, reemplazó al profesor de geometría, de matemáticas, porque él tuvo que viajar a Chile, el padre Gomila. Y siempre había sacado la excelencia, pero estaba aburrido con los exámenes, según él, estúpidos para él, que hacía el padre, y entonces no fue a uno de esos exámenes. Y entonces, como todos los colegios y más en esa época tienen su orden, su disciplina, entonces le quitó la excelencia. Tuvieron su encuentro y él renuncia, por así decirlo, a la religión, a los curas, a todos esos contactos, y hacia los 15 años se va a estudiar a los Estados Unidos y hace su carrera supremamente rápida y escribe 2 artículos científicos publicados en revistas, como se dice hoy, indexadas. Entonces, este personaje regresa, se va, está en Gotinga, se entrevista con Humboldt. Él era amigo personal de Humboldt, y como era un joven tan excelente para las matemáticas y para la astronomía, Humboldt le propone que se vaya para Berlín,
pero él, por una mayor disciplina y por no tener las tentaciones que tienen los jóvenes, entonces decide quedarse mejor en Gotinga, y es cuando estudia mineralogía, entre otras, una disciplina muy importante para acá, para nuestras condiciones. Bueno, el científico Uricochea regresa al país en 1857 y es todo un viaje científico, al mismo tiempo que enseña química y mineralogía en el Colegio Mayor del Rosario. Funda un periódico para que fuera como el puente con las noticias científicas, y al mismo tiempo que no fuera tan especializado para que fuera leído. Bien, y él se dedica a estudiar las técnicas de los indígenas, su cultura, su arte, y muchas veces en esa búsqueda tuvo que adelantársele a los fundidores de las obras indígenas, porque eso era fundido y era utilizado únicamente como oro para venderlo. Entonces la parte de arte, de historia, todo eso se perdía. Como él tiene ese contacto directo con las culturas indígenas, él hablaba muy bien el quechua y hablaba varias lenguas indígenas. Hablaba las lenguas occidentales y el árabe, y fue profesor de árabe en Bélgica, el primer profesor americano de ser profesor universitario. Fue muy celebrado. Uricochea, nosotros estábamos en un contexto, ya era 1857 a 1868. Él está aquí 10 años, pero era un contexto muy difícil porque el país y las élites tenían una manera de concebirse que era dentro de un proyecto, digamos, de diferencias muy radicales, y pues se llegaba a la guerra. O sea, no era el proyecto de la convivencia y de las relaciones políticas, sino al contrario. Entonces, cuando él estaba aquí, vio que acababa de pasar una guerra y que ya como que venía otra, entonces él decide irse para París a aprovechar mejor su tiempo. ¿Qué hace allá? Llega, como se puede decir, con la pasión de publicar las gramáticas indígenas, y comienza esa obra, contrata con la casa Maisonneuve Editores, y bueno, entonces él lo hace a través de la gramática de Lugo, y comienza, desde que estaba aquí en este territorio, a hacer una red de relaciones de personas que tuvieran documentos inéditos, y claro, los principales, los curas doctrineros. Logra muchos documentos, hasta Caro, Miguel Antonio Caro, que era un purista pero del castellano, cuando él ya hace su publicación en 1870-71, que comienza a publicar varias gramáticas indígenas, y además porque le hacen unos favores de conexiones con las academias francesas y con los editores y los libreros, que también forman parte de lo que es el conocimiento científico para poder publicar. Entonces, Caro, a pesar de su ideología, comienza también a reconocerlo y escribe unos artículos muy, muy elogiosos sobre el trabajo que él hizo. Ese trabajo es muy importante porque tiene enmiendas, correcciones, pero desde la filología y desde la comparación de los textos. Entonces, él dice, basado en la gramática de Lugo, pero él también se pone
como coactor, que hace apéndices o hace correcciones que son muy importantes, porque el padre Lugo o los otros, digamos, de los documentos anónimos, pues en ese tiempo no existía ni la lingüística, ni había por qué hacerlo. Entonces, él se comienza la edición, pero tuvo una dificultad supremamente enorme, que fue la de los símbolos indígenas. Entonces, separaba la edición y se paraba por 3 o 6 meses y él tenía que volver a recomenzar las pruebas. Era una cosa realmente enloquecedora. Él no hace solamente la gramática chibcha, sino está también la mapoteca colombiana de los títulos de todos los mapas planos relativos a la América Española, Brasil e islas adyacentes. Este fue un libro de texto, por lo menos en Chile, hasta bien terminado el siglo XIX y primeros años. Bueno, tiene la gramática, vocabulario, catecismo, confesionario de la lengua chibcha, como ya lo había referido, el alfabeto fonético de la lengua castellana, que fue muy celebrado en Madrid. Es una obra pequeña, pero es una obra supremamente especializada sobre los símbolos y los sonidos y las cosas fundamentales de un idioma. Tiene el vocabulario paez castellano, catecismo, nociones gramaticales, 2 pláticas, conforme a lo que escribió el señor Eugenio del Castillo Orozco, cura de Tálaga. Y bueno, con adiciones, correcciones y vocabulario en castellano paez de Ezequiel Uricochea. Este es de 1877. Y apéndices a la gramática, catecismo, vocabulario de la lengua guajira por Rafael Celedón, y también con las correcciones y análisis que él le hacía. Y la Grammar árabe de Caspari, que ese es el texto que estaba en alemán, entonces él lo traduce al francés. Bueno, esto se publicó, como les decía, en la casa editorial Maisonneuve de París. Y aquí tenemos un encuentro también con… bueno, voy a primero a leer él perteneció, fue miembro honorario de la Sociedad de Geografía y Estadística de México, miembro de la Sociedad Geológica de París, miembro de la Sociedad Geológica de Berlín, miembro de la Sociedad Zoológica Botánica de Viena, socio de la Real Academia Española. Iba con mucha frecuencia a las sesiones de esa academia. Socio de la Real Academia de Historia, socio de la Academia Colombiana, miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales Alemania, socio del Imperial y Real Instituto Geológico de Viena, miembro de la Sociedad Etnológica de los Estados Unidos. Y las gramáticas, la colección de gramáticas indígenas que él publicó, 3 tomos, se continuaron hasta 1903, siendo el último tomo el de Nahuatl, dice uno, bueno, Nahuatl, bueno, el Nahuatl, dice Lang Aztec, que bueno, dice de los Conquerán de México y precolombino, por Raúl de la Gracière, y fue impreso por Guillemot de la Maisonneuve, o sea, 23 años después de Uricochea, porque Uricochea muere en 1880 en una investigación con las tribus árabes sobre este mismo idioma. Entonces, 23 años después, como decía,
de la hazaña de Uricochea, que es un nuevo tipo como de heroísmo, que con toda la, digamos, las ideologías y los prejuicios raciales, él era una persona que decía que lo que hacía lo humano eran las obras y que las gramáticas eran y las lenguas indígenas eran una manifestación del ingenio humano. Entonces, él le da visibilidad en París y con los amigos de él, filólogos, que ya le había hecho desde hacía muchos años las conexiones y las relaciones a Rufinio José Cuervo, pues también le da existencia y visibilidad a las lenguas y a los pueblos indígenas. De todas maneras, los de la editorial Maisonneuve se quedaron admiradísimos de que esos pueblos indígenas tuvieran gramáticas. Bueno, muchas gracias. Para cerrar, me complace darle la palabra al académico Roberto Pineda Camacho, quien tiene en su formación como antropólogo y etnólogo también una gran formación lingüística. Hemos tenido oportunidad con él de compartir en algunas publicaciones aspectos sobre el desarrollo y la situación de las lenguas indígenas en Colombia, de manera que él cierra el panel, va a ser una visión global. Bueno, gracias, señor secretario. Un saludo para la embajadora, un saludo también para nuestro colega Rodrigo y para todos ustedes, el presidente y todos los presentes. Y obviamente para nuestras colegas también de la academia, ¿no? Creo que voy a seguir el consejo de Miguel Portilla, empezar un poquito por la historia, ¿no? Porque creo que esa mirada pues nos ilumina el presente, aunque ilumina también el presente, ese pasado. Pero voy a empezar un poquito con ese presente, ese pasado, mostrando quizá de una manera muy general, y Luis Horacio no se tiene que preocupar de que me vaya a extender yo muchísimo, las condiciones de estudio de las lenguas indígenas en Colombia, que en cierta forma, y las políticas lingüísticas que eran políticas generales, obviamente de la corona, aquí y allá, en donde México marcaba en parte la pauta, también, pero tampoco nosotros estábamos completamente ausentes de eso. Y la primera observación que yo quisiera señalar a nivel de geografía es la gran diversidad del territorio colombiano. Para ser breves, como saben nuestros colegas, tenemos mar Pacífico, selva tropical, la selva más de mayor pluviosidad del planeta después de una de la India, las montañas que tampoco son necesariamente uniformes, valles interandinos, al norte un desierto, las zonas del Caribe que son grandes zonas de pluviales con grandes volúmenes de agua, el Orinoco, el Amazonas, el Catatumbo, etc. Y esto lo digo porque es muy relevante para comprender la diversidad también cultural y lingüística. En segundo lugar, quisiera expresar otro elemento. A diferencia de los españoles en Nueva España o en el Virreinato del París, aquí no había una lengua general, no teníamos un imperio, ¿no? De manera tal que lo que encontraron los españoles fue un universo relativamente fragmentado, lo cual no quiere decir nada desde el punto de vista de eficiencia de organizaciones políticas, pero sí teníamos una diversidad social muy variada y que en algunos casos hacía muy difícil a los españoles entender a esas sociedades. Las sociedades del Valle del Cauca permanecieron siendo, y voy a ser breves, aquí como sinónimo de beetrías, como decían los españoles, es decir, sociedades sin señor y su ley, y esa visión del gran cronista, que debemos admirar nuestro, Cieza de León, se replicó durante siglos, hasta que un alemán, precisamente, compañero de Trimborg, Eckhart, empezó a comparar estas sociedades del Valle del Cauca con las sociedades que él conocía en Melanesia, y empezó a darles cierta inteligibilidad
por lo menos comparativa en ese caso. Entonces, esa dificultad es muy importante de tener en cuenta, y que en lo que respecta a las lenguas, muy rápidamente los letrados, sobre todo los misioneros, ¿no?, se dieron cuenta de que cada 2 o 3 lenguas, decía uno de ellos, hay una lengua diferente. Claro, puede no ser una lengua diferente, puede ser un dialecto, etcétera, pero sí notaban una diversidad muy notable, aunque probablemente existirían ciertas lenguas generales por otras razones, ¿no?, pero indígenas en otros contextos. Incluso el mundo muisca del altiplano cundiboyacense, que más o menos lo pudieron más o menos comprender porque lo asimilaban al modelo feudal, ¿no? Sin embargo, tampoco tenía una uniformidad lingüística. Hoy sabemos que había una gran diversidad de lenguas, y entonces para la evangelización y para la instauración de la conquista, etcétera, el problema lingüístico fue tan complejo, porque había que crear uniformidad, obviamente, para comunicar, que la frase era: Colombia es una verdadera Babel, en el sentido literal del término, la confusión de las lenguas, la confusión de las sociedades, etcétera, etcétera. Y a esa Babel fue la que se enfrentaron sobre todo los misioneros, y también obviamente los habitantes del virreinato. Y en 1881, siguiendo, obviamente voy a hacer 2 o 3 puntaditas, las directrices de la política, en este caso de Felipe II, se crea la Cátedra General del Muisca por un sacerdote, Francisco Bermúdez, creo que, y llegan, pero obviamente, y en parte, las grandes primeras luchas, digamos casi que según el padre Fray Alberto Lee López, era entre los mestizos, incluso sacerdotes, y los españoles, porque los mestizos sacerdotes conocían un poco más las lenguas para el otorgamiento de las doctrinas, etc. Pero quizá fueron la llegada de los jesuitas, naturalmente están los dominicos, como nos han mencionado, pero sobre todo diría yo los jesuitas, que llegan, si el padre Hernán no me corrige, a finales del siglo XVI, y que entran a hacer más bien unos estudios relativamente concienzudos de las lenguas, junto también con los dominicos. Y hay un célebre caso traído cuando, a partir del trabajo de unos sacerdotes jesuitas, se logra escribir la gramática muisca, antes incluso de las lenguas. Ellos dicen, eso fue espanto de la tierra, porque no se consideraba que como esas lenguas podían tener gramática. Y lo que quiero significar con esto es que obviamente empieza ese tira y afloje entre el estudio de la enseñanza de las lenguas en sus propias lenguas, de la evangelización, y el castellano. Tiro de afloje que es muy interesante, porque si bien la política lingüística en general decía que había que adoctrinar a los indígenas en sus lenguas, y en parte se seguía, y los jesuitas fueron en ese sentido muy consistentes. Por otro lado, uno nota, y eso ahorita no es el caso de entrar acá, que los habitantes muiscas del siglo XVI, XVII, querían aprender el castellano. Entonces había como una contracorriente, y hace que a finales del siglo XVIII, claro, había todas las medidas de penalización, etcétera, pero yo creo que ellos, de manera deliberada, bueno, deliberada es una expresión que no es propiamente apropiada cuando hablamos de procesos, pero sí en cierta medida se dieron cuenta que tenían que aprender el castellano para, en cierta forma, también sobremontar algunas de las barreras coloniales y discriminación. Y en el siglo XVIII desaparece el muisca, y desaparece, creo yo, y se vuelve una lengua desaparece entre comillas, porque seguramente vamos a tener toda una gran tradición en el altiplano cundiboyacense de muisquismo, de chipcha, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que trato de decir esto es que hay diferentes contextos, y desaparece por una razón aparentemente no muy sencilla, pero no compleja, que muchos muiscas se vienen a vivir a las ciudades, a Santa Fe, a Tunja, a otras, etcétera, en parte para servir como cargueros, servidores, pero en parte también para crear su propio espacio, y ahí el idioma que les sirve es el castellano. Bueno, pasan los años, y creo que
efectivamente, como nos decían, nos comentaban, viene la pragmática de Carlos III, que en cierta medida dice que se hay que castellanizar, aunque esto tampoco se da en todas las regiones, hay regiones en que se resiste, por ejemplo en el Cauca, pero en segundo lugar hay otro elemento fundamental, me parece, para la historia de las lenguas indígenas, es la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas en 1767, ¿no? Es, a mi parecer, una especie de debacle intelectual. ¿No? Debacle intelectual porque parte, efectivamente, lo que nos estaba comentando nuestra colega, afortunadamente, nuestro Celestino Mutis la recoge, etcétera, todo lo que usted nos comentó, pero los jesuitas en general en América, me parece a mí, se están acercando a unas reflexiones de lengua muy interesantes, hasta el punto de que simplemente hago una pequeña anotación, cuando Humboldt lleva las lenguas americanas, de México, de Colombia, de Perú, etcétera, se encuentra con lingüistas alemanes y eso es lo que les va a dar a los lingüistas alemanes la idea de que existían estructuras lingüísticas diferentes a la del indoeuropeo y ahí arranca un poco, podríamos decir, la lingüística moderna con sus complejidades, etcétera, etcétera. Y ya las describen como estructuras, aunque en su momento decían que eran estructuras más primitivas, etcétera, era un poco lo normal. Pero entonces creo que hay un elemento que es muy interesante en esto, es que aparte de esto hay otra tradición, que voy a hacer muy breve, que nosotros sí teníamos una tradición en cierta forma de lingüística, de lingüística después del castellano, etcétera, etcétera, y esa tradición va a florecer, digámoslo, de gramáticos, digámoslo así, a lo largo del siglo XIX, y pues está Caro, otro, pero así como ustedes decían, no solamente es uno, es un equipo, hay muchísimas gramáticas, etcétera, etcétera, de gramáticas, porque se ponía también en los modelos de la enseñanza española, que y creo que hasta cierto punto con razón, es que para pensar bien hay que también hablar bien y razonar bien. Es decir, esa es un poco la estructura de la gramática, claro, tampoco lo veo, pero en cierta forma ya era un reconocimiento de ese tipo de elemento. Y esto nos lleva, claro, hay momentos que no voy a entrar de ese momento que nos muestra con Uricoechea, que es un momento de florecimiento hasta cierto punto de otras perspectivas que se marchitan, me parece a mí, esa perspectiva de Uricoechea, que era la perspectiva de un Liborio Cerda, con la influencia de los alemanes, en particular de Bastian, ¿no? Que va a ser con Tertulio, entre otras cosas, de Uricoechea, y Uricoechea había estudiado en Gotinga, donde había mucho interés por la etnología, etcétera, etcétera. Es para ser breves, la Constitución de 1886, que, a mi parecer, lo que hace es crear un Estado católico, hispanista, y en lo que atañe a nosotros, el castellano es la lengua oficial. Casi podríamos decir, el castellano es la lengua de la patria, y en ese sentido creo que el estudio de las lenguas indígenas pasan a un segundo plano, porque las gramáticas, y vamos a tener grandes gramáticos, y el Cario Cuervo va a ser una institución muy importante, se ha fundado la Academia de la Lengua, pero que un poco se opaca una posible ruta que había abierto Uricoechea y que reflejaba a Uricoechea por esa Constitución del 86, que tiene, sin embargo, dos elementos que son interesantes. Se crea, no hay una separación entre Iglesia y Estado, se crea una categoría que es muy interesante, la de territorio de misión, que bien o mal, eso es otra discusión, a mi parecer, protege a los indígenas. No vamos a seguir la senda de Argentina, la senda de los Estados Unidos y un poco también la senda del porfiriato con relación a los pueblos del norte, de manera tal que bajo la idea era que eran menores de edad, que había que tutelarlos, sin embargo, ahí hay unos elementos de presión, y los que van a continuar un poquito el estudio de las lenguas indígenas son algunos de esos misioneros, Cenedón, en la Biblia, Favo, etc. Todo esto para concluir, y ya voy a dar a la última parte,
es que hay un reconocimiento de todas maneras de las lenguas indígenas en esta misma academia. Cuando se funda en 1902, se crea la Comisión de Etnología y Arqueología y se crea la Comisión de Lenguas Indígenas. Claro, uno ve en la producción del Boletín de Historia de Antigüedades que nuestros académicos que escriben sobre las lenguas indígenas son, con el debido respeto, muy rudimentarios. No son los gramáticos que están escribiendo o los estudios del caso, pero ya esto significa un avance. Y todo esto son antigüedades, ¿no? Eso también un poco son las antigüedades, un poco, que se llama un día Boletín de Historia y Antigüedades. Por eso entramos los antropólogos a la academia por antigüedades. No, eso lo decía el doctor Luis Duque Gómez cuando alguien decía, ¿y por qué entró un antropólogo? No se los olvide, yo lo vi al doctor Duque Gómez, nuestro presidente, decía, esto es Boletín de Academia de Historia y también de Antigüedades expresada en el, y tal vez somos algunas antigüedades, pero bueno. Esto empieza a cambiar, diría yo, es en el 40, en parte por la influencia de Páscuaro, ¿no? Que Páscuaro, el Congreso de Páscuaro y todo ese movimiento de lingüistas de Páscuaro, Swadesh, etcétera, etcétera, y empieza a sembrar una matica que se va a reforzar para nosotros de una manera interesante con la llegada de Paul Rivet, que era un gran lingüista, y que va junto con otros a intentar organizar la Babel. Porque el tema era, desde el punto de vista, digamos, lingüístico, era cómo organizamos esta Babel, y la forma de organizar esta Babel era creando familias, agrupando lenguas, etcétera, etcétera. Aquí está un poquito la Babel contemporánea, ¿no? Pero obviamente el gran trabajo de los lingüistas, alemanes, franceses, colombianos, nosotros tenemos uno también, era organizar esta Babel en que había un orden, ¿no? Y un orden pensado en su contexto en ese momento. Y en este marco, entonces, bajo la influencia, creo yo, mexicana también, en 1962, Gregorio Hernández de Alba contrata al Instituto Lingüístico de Verano, que Gregorio Hernández tenía una gran relación con Gamio, con Moisés, y como ustedes les saben, no era el diabólico Instituto de Lenguana que nos tocó a nosotros como estudiantes, ¿no? Sino era una institución, claro, misionera, etcétera, pero el objeto de ese caso era estudiar las lenguas, claro, en el contexto también de generar ciertos procesos de cambio, etcétera, porque era su mentalidad, pero básicamente hasta acá podríamos decir que con muy pocas excepciones el Estado delega a misioneros, como le había dicho con los otros misioneros, la incorporación, pero aquí ya empieza una nueva fase del Estado, que es la creación de una política estatal inspirada en gran medida en los parámetros de Páscuaro. Y el siguiente paso, muy importante, es la Constitución del 91, que obviamente es el punto de llegada de algo que había empezado atrás, del trabajo de muchas personas, de lingüistas, también de indígenas, de movimientos indígenas, porque los indígenas en Colombia en el 70 tienen unos fuertes movimientos indígenas y ponen de su lema la recuperación de la tierra, el pago del no terraje, es decir, de la parcería y la recuperación de su lengua y cultura. Entonces todo eso da una sinergia que en la Constitución del 91 casi de manera sorpresiva, porque no eran los planes del gobierno, no está, se aprueban dos artículos, uno que es, que ustedes lo mencionaban, Colombia es un país, se reconoce la diversidad étnica y cultural del país, y el segundo, en el artículo 10, se reconocen las lenguas indígenas como oficiales en sus respectivos territorios. Ha habido... Eso es muy avanzado. Y con constituyentes, exactamente 4 constituyentes indígenas, unos 2 elegidos, otros 2 como representantes de movimientos desmovilizados en ese momento en el Cauca, etc. Pero también lo interesante es que no en los constituyentes indígenas los que iban a sacar, podían votar 4 votos, pero para sacar estos artículos había que tener 51 votos, ¿no? Porque una constituyente
es una asamblea deliberativa que se saca por mayoría. Entonces es algo que es muy interesante, es cómo los constituyentes votaron esto. Incluso votaron de una manera sorprendente. Algunos constituyentes votaron contra ese artículo pensando que iba a ser algo que desarticulaba la unidad de la nación. Otros constituyentes aquí muy conocido, Álvaro Gómez Hurtado, ¿no?, conocido un poco por sus políticas de derecha, se abstuvo, ¿no? Y algunos otros constituyentes de ese mismo movimiento, como Esguerra, votaron. Es decir, que incluso hasta algunos constituyentes de los partidos de izquierda tampoco vieron muy bien esto, porque la izquierda, por lo menos ciertos movimientos, pensaban que los indígenas habían que proletarizarse, etcétera, etcétera, para lograr la revolución. Pero eso obviamente es algo mucho más complejo. Y de ahí para acá creo que ha empezado una fase muy interesante en donde los indígenas, también sus movimientos indígenas, los movimientos profesorales, las reformas educativas y también, poco tímidamente, digámoslo así, el Estado todavía tímidamente empieza a generar una política lingüística que a veces la que la sancionó y la impulsó fue la Corte Constitucional, porque empezaban a ver todos estos problemas. Y esto va a derivar en varias cosas. Primero, la enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas. Claro, esto implica, como ustedes lo saben, tener maestros, tener aprestamientos, tener cartillas. Eso tampoco es tan automático. La traducción de la Constitución a 10 lenguas indígenas, un ejercicio muy interesante. Brevemente voy a decir, porque cuando se tradujo la Constitución a la lengua isca, el problema era cómo vamos a decir que el poder reside en el pueblo, ¿no? Para los Ica el poder no reside en el pueblo, reside es en sus autoridades religiosas. Entonces esto podía ser inconstitucional en un Estado que separaba las cosas, o cuando se traducía el concepto de territorio. En fin, hay unos problemas muy interesantes. Y se crea también en el Centro Colombiano de Lenguas Aborígenes y en la Universidad Nacional un grupo de lingüistas que va a ayudar a formar este elemento. Hace unos 7 años, el Ministerio de Cultura sacó una ley de lenguas. Una ley de lenguas que el propósito es regular, precisamente porque, por otro lado, la Constitución del 91, en su artículo 243 o 4, dice que los indígenas tienen jurisdiccionalidad en el derecho, ¿eh? Tienen su propio derecho, y eso es un caso que es bien interesante, porque no es solamente retórica, ¿no? Y eso significa que tienen que también el derecho a declarar en sus propias lenguas. Claro, eso no se ha podido aplicar de forma notable, pero son vías que sí se han desarrollado. Claro, nuestro Ministerio de Cultura y la Ley de Lengua contrasta un poco, tal vez yo estoy equivocado, con el proyecto mexicano, ¿no?, de lengua. Usted sí crea un instituto, ¿no? No sé cómo funcionará, pero nosotros un poco, a una escala menor, que también refleja un poco el compromiso político de parte de nuestros sectores, porque la legislación indígena, el proyecto de la reforma, el avance constitucional de los indígenas lo han hecho no tanto el Congreso, sino lo ha hecho la Corte Constitucional. Pero entonces, brevemente, ya para terminar, se empezaron a hacer unos censos sociolingüísticos, primera base para crear una política lingüística seria. Y ese censo sociolingüístico empieza a mostrar algunas cosas que son interesantes. Hay grandes regiones de Colombia, como en el norte, allá donde dice el Mar Caribe, donde están los guayú, que hay aproximadamente 400.000 guayú entre Colombia y Venezuela. Hablan su lengua, son orgullosos de hablar su lengua, y no se necesita política lingüística, ¿no? También se reconoció que en el Magdalena hay unos grupos que se llaman los Chimila, pequeños grupos que aparentemente habían perdido el uso de su lengua, pero una vez que se crearon ciertas condiciones favorables, se les dio tierra y cierta protección, resulta que floreció su lengua, no porque floreció, era que la hablaban, pero no la hablaban ante los foráneos. En el Cauca también tenemos unos grupos fuertes de paeses, 200.000, guambianos 27.000, que hablan su lengua así, y en muchas regiones, aunque no haya escuelas, la gente sigue hablando su lengua, pero obviamente el panorama tampoco es uniforme. Y una de las dificultades más grandes que tenemos en la Amazonia
donde hay aproximadamente 36 lenguas, pero en general habladas por grupos menores de 500 personas, es decir, con una gran vulnerabilidad y en algunos casos sí ha habido extinción o cerca de la lengua. De todas maneras, la Babel de lingüística en Colombia sigue siendo un reto muy interesante y creo que el punto más relevante es que los indígenas mismos, los movimientos indígenas, valoran su lengua, apoyan su lengua y eso sin duda alguna junto con otros factores de política que ayudan, de educación, etcétera, podrán hacer la garantía de la supervivencia de estas lenguas. Con esto yo terminaría y gracias. Roberto, usted ha tenido una admirable síntesis, como lo dijo, histórica, lingüística y de prospectiva con relación a lo que le espera a las comunidades indígenas, a un horizonte, como dice ahora la viceministra, de un siglo. Estamos conmemorando el bicentenario de la independencia, les estamos obsequiando dos pequeños recuerdos, una pequeña imagen de un encuentro que tuvo por primera vez en 117 años, la Academia salió de Bogotá, algunos decían que esta no era la Academia Colombiana de Historia, sino Bogotana de Historia, eso lo escuché muchas veces aquí. Y estuvo sesionando el pasado sábado y domingo en Socorro, en la conmemoración del fusilamiento de Antonia Santos, de manera que este es un pequeño regalo que les tenemos a los presentes. Otro tanto, el bellísimo diseño que se hizo en la embajada para esta invitación. Y señora embajadora, usted puso un límite y creo que este es el comienzo de una larga correría entre Colombia y México. El próximo encuentro será en el mes de septiembre, cuando estemos muy cerca al grito de Hidalgo en la celebración y pensamos que será posible hacer otra mesa redonda con investigadores mexicanos y colombianos en torno a los procesos de independencia de una manera comparada. De manera que antes de terminar, yo quiero hacerle un reconocimiento muy especial al doctor Efraín, el consejero de la Embajada de la República Dominicana que nos acompaña, también a la doctora Pilar Contreras, la directora del Tecnológico de Monterrey, a todos ustedes y los invitamos al salón. No, ya nos pasamos, desafortunadamente el compromiso era que terminamos a las 6 y son las 6:10. Muchas gracias a todos.